Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. El primer caso que vamos a abordar es el que está numerado en la colección con el número 7. Y es un caso que está extraído de una situación real y está puesto en la colección de problemas porque aunque la resolución es técnicamente un poco compleja y excede un poco también lo que yo os voy a pedir que seáis capaces de hacer, sí es un muy buen ejemplo de una cosa que me gustaría que tomarais conciencia y es de poder analizar bien las situaciones que plantean muchas veces los medios de comunicación. Muchas veces en los medios de comunicación podemos ver titulares muy alarmantes sobre vertidos, exposiciones, liberaciones de sustancias, etc. Esas informaciones normalmente vienen acompañadas como mucho, y no siempre, con datos de exposición. A veces de peligrosidad, pero casi nunca las dos cosas juntas. Y lo que me gustaría es que os quedarais con la idea de que ninguna de esas cosas per se sola indica realmente un riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente. Es la comparación de la dosis segura con la exposición. Y un ejemplo, como os decía, es esta información que apareció hace unos años en el diario Información, que es que dice que el humo de la crema y las mascletas perjudica la salud. El humo de los espectáculos pirotécnicos, decía el diario Información que perjudica la salud. Y basaba su información en un resumen publicado en el Journal, en la revista de materiales peligrosos. Y bueno, está subrayado ahí en amarillo lo que más resaltaba y es que decía la concentración de plomo se multiplica por 22 veces en este humo, en el humo de estos espectáculos, al pasar de 17 nanogramos por metro cúbico a 379. Bueno, es un dato, es cierto, eso es objetivamente cierto y no hay nada mucho más que decir. Dice, los niveles de estroncio se detectan o se multiplican por 37, al pasar de 3 a 112 nanogramos por metro cúbico. Y los niveles de antimonio se multiplican por 52, al pasar de 1 a 52 nanogramos por metro cúbico. Y atendiendo a eso que tenemos ahí subrayado, se decía que eso perjudicaba la salud. Bueno, pues vamos a ver si es verdad o no. Vamos a evaluar el riesgo que supone la inhalación de esa atmósfera con esas concentraciones de 379 nanogramos de plomo por metro cúbico, 112 nanogramos por metro cúbico de estroncio y 52 nanogramos por metro cúbico de antimonio. Nadie discute, yo no voy a discutir la validez de esos números. Esos números estoy completamente seguro de que son ciertos, están bien hechos y no estamos objetando ese nivel, esos números. Vamos a ver, la pregunta que hay que responder es, ¿supone algún riesgo para la salud humana la exposición a plomo, estroncio y antimonio en las condiciones descritas? Evidentemente, de esos tres metales, el plomo es con diferencia el más preocupante. Es bastante preocupante en general. De hecho, en la siguiente unidad didáctica dedicaremos una hora a hablar de la toxicidad del plomo. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Vamos a tener que hacer algunas asunciones para poder llegar a unas conclusiones. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir que el tiempo de exposición a ese humo es de 15 minutos.
¿no? Que es lo que puede durar más o menos un espectáculo pirotécnico, ¿vale? Vamos a asumir que asistimos a un espectáculo pirotécnico de esos diarios en fiestas de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Vamos a asumir también el peso corporal estándar de 70 kilogramos. Si recordáis, cuando hablamos de evaluaciones de la exposición en ese tema, os dije que muchos parámetros están tabulados, ¿no? Y uno de los parámetros que yo os dije, que no digo que lo recordéis porque os dije que no había que aprendérselo, era el volumen de respiración. Y en una de esas tablas se decía que un humano adulto en reposo inhalaba aproximadamente 40 metros cúbicos de aire al día. ¿De acuerdo? Es decir, en 24 horas, 40 metros cúbicos de aire estando en reposo. Como la exposición no es de 24 horas, sino es de 15 minutos, podemos deducir que el volumen de aire que vamos a inhalar en esos 15 minutos no es de 40 metros cúbicos, sino de 0,4 metros cúbicos, haciendo la proporción correspondiente. ¿De acuerdo? Aquí hay un problema para resolver este caso, y es que yo no encontré en las bases de datos valores de referencia, es decir, dosis seguras para estos tres metales por vía inhalatoria, es decir, después de la inhalación, pero sí las encontré por vía oral. Es decir, estudios de toxicidad donde se habían administrado estos elementos por vía oral a animales y se había llegado a una dosis segura. Como la inhalación es una ruta de exposición diferente, no podemos comparar directamente una dosis segura por vía oral con una exposición inhalatoria, porque no es lo mismo lo que llega al interior del tracto digestivo que lo que llega al interior de los pulmones. Pero lo que sí que podemos calcular, o que sí que podemos comparar, perdón, es la dosis sistémica, es decir, lo que llega al interior del organismo, es decir, de todo lo que se ingiere, qué porcentaje se absorbe, y de todo lo que se inhala, qué porcentaje se absorbe. Y lo que quede, el resultado, esa dosis interna, que se llama normalmente dosis sistémica, esa dosis sistémica será lo que sí que podríamos comparar. ¿Me seguís? Es que como con las mascarillas no veo las caras. ¿Me entendéis? Sí. ¿Vale? Luego, vamos a hacer una serie de transformaciones para tratar de determinar cuál es la dosis sistémica, es decir, la dosis que llega al interior del organismo, tanto en los estudios donde tenemos la dosis de referencia, que son por vía oral, como en esta situación que nosotros queremos valorar de exposición por vía inhalatoria. Entonces, vamos a empezar por uno de los metales, el plomo, ¿no? Dice ahí aproximación 1 porque hay otra resolución más compleja todavía que no os la voy a poner, pero vamos ahí. Vamos a comparar, como dice, la comparación entre dosis de referencia y exposición ha de ser realizada idealmente utilizando las mismas vías de exposición. Eso es lo normal, lo académico. De lo contrario, sería necesario recurrir a dosis sistémicas o dosis internas, utilizando los respectivos porcentajes de absorción por cada una de las vías para poder comparar dosis seguras internas. Dice, para determinar la dosis de referencia por inhalación que sean necesarias, dosis de referencia por inhalación que sean consideradas seguras, a veces se suele recurrir a la legislación laboral. Como os expliqué, en la legislación laboral establece cuáles son las concentraciones máximas que pueden estar inhalando los trabajador en su puesto de trabajo, y hay dos valores, uno para un promedio de 8 horas diarias y otro para un promedio de 15 minutos diarios, que son lo que dice ahí de larga y de corta duración. Es que,
vamos a hacer... Es que os estoy poniendo la solución que no quería que vierais. Perdonad, vamos a hacer otra cosa. Vamos a abrir otro archivo. Sí, este es el que yo quería enseñaros. Es que, como os he dicho, está resuelto de dos maneras. Y he abierto el archivo que no quería que vierais, el que era más complicado. Es que simplemente uno ponía A y otro B y he abierto el que no era. Pero este es el mismo, es lo mismo. Lo que hemos dicho hasta aquí sirve lo mismo, lo único que si os fijáis en el otro ponía aproximación 2, pero aquí es la aproximación 1, pero quiero que veáis la aproximación 2, que dice comparando dosis de referencia por diferentes vías de exposición. Bueno, vamos a ver. Según una base de datos que está accesible, la dosis de referencia segura, el valor de referencia segura, que se llama Rich Value, del plomo, sería 3,6 por 10 elevado a menos 3 miligramos por kilo por día. ¿Vale? Eso es una información que está en una base de datos. Podemos llegar a ella simplemente buscándola, ¿no? Si transformamos esa dosis de referencia en nanogramos por kilo por día, pues llegamos a que la concentración es 3,6 por 10 elevado a 3 nanogramos por kilo por día. ¿Vale? Según otra base de datos, la absorción oral del plomo es de entre el 10 y el 15%. Vamos a asumir, por lo tanto, que es del 10, por redondear. Si asumimos que es del 10, el valor de referencia y sistémico, el valor interno, sería el 10% de esta cantidad que hemos deducido aquí, ¿no? Luego sería 3,6 por 10 elevado a 2 nanogramos por kilo por día. ¿Vale? Además, el sitio, la base de datos que nos da esta dosis de referencia, nos dice ya que es un valor seguro, es decir, ella tiene todos los valores de seguridad, todos los factores de incertidumbre añadidos. No corresponde añadir nada más. Por lo tanto, la dosis de referencia, ¿cómo será? Pues habrá que multiplicar esto por los 70 kilos de peso corporal y llegamos y dividirlo por 1 porque no hay factor de incertidumbre, porque ya está metido, ya está incluido en este valor del que hemos partido y tendremos que son 25.200 nanogramos por día. ¿Vale? Bien, vamos a ver, esta sería, por lo tanto, nuestra dosis de referencia sistémica segura. Ahora vamos a calcular cuál es la exposición. Hemos dicho, los 379 nanogramos de plomo por metro cúbico, que decía el artículo que se alcanzaban en esa atmósfera, multiplicado por los 0,4 metros cúbicos de aire que inhalamos en esos 15 minutos donde estaremos asistiendo a ese espectáculo. Eso nos da 152 nanogramos de plomo al día. La absorción, pero eso es lo que inhalamos, pero estamos comparando dosis internas, lo que llega al interior de nuestro organismo. ¿Cuál es la absorción pulmonar del plomo? Pues es el 90%. Vamos a redondear para estar seguros y vamos a asumir que es el 100%. Por lo tanto, vamos a estar inhalando 152 nanogramos de plomo al día. Mejor dicho, vamos a estar inhalando 152 nanogramos de plomo al día que llegarán al interior de nuestro organismo. Y ahora sí, ya podremos comparar esos 152 nanogramos que llegan al interior de nuestro organismo con la dosis que hemos calculado segura. Hemos dicho que esa dosis era 25.200, pues si hacemos este cociente nos sale 165. Es decir, que aun siendo verdad ese incremento que hablaba de 22 veces en la concentración de plomo, aun con eso, esa dosis se queda 165 veces por debajo de la concentración que resultaría un peligro para la salud del individuo. Y además otra consideración, esa dosis de referencia es crónica. Aquí estamos asistiendo, atendiendo que asistimos a este tipo de espectáculos 3 o 4 veces al año. No más. Si hacemos exactamente lo mismo para el estroncio, resulta que el margen de seguridad es incluso superior.
de 2,9 por 10 elevado a 5. Y si lo repetimos con el antimonio, el margen de seguridad es 403. Por lo tanto, ese titular del periódico que decía que el humo de los espectáculos pirotécnicos perjudicaba la salud es obviamente un titular inapropiado, ¿no? Porque eso no responde a la realidad ni a cualquier análisis mínimamente crítico de evaluación del riesgo que supone la inhalación de ese tipo de esos metales a través de los espectáculos pirotécnicos. ¿De acuerdo?